normalmente cuando uno imagina el fin del mundo, la mente se va directamente a pues a las superproducciones de Hollywood, ¿no? Claro, sí, explosiones y todo eso. Exacto. Un meteorito del tamaño de una montaña que oscurece el cielo, o, no sé, quizá una invasión alienígena bloqueando el sol con estas naves gigantescas. Y creo que hay, digamos, un extraño confort en pensar que la amenaza vendrá de afuera. Sí, como una fuerza cosmológica, incontrolable. Así es, ante la cual no hay nada que hacer. Totalmente. Porque, a ver, es un mecanismo de defensa psicológico. Es una forma de eximir a la especie de la culpa. Claro, decir no fue nuestra culpa. Exacto. Si el destructor viene del espacio profundo, la humanidad pasa a ser simplemente una víctima trágica del universo. No, o sea, no somos los responsables de nuestro propio colapso. Sí, exactamente. Pero luego aparecen documentos que sacuden esa idea por completo y, pues, obligan a mirar hacia adentro. Y hoy tenemos sobre la mesa para este análisis a fondo algo fascinante y francamente bastante aterrador. Muy aterrador, diría yo. Se titula El Códice del Horizonte Final, también conocido como la lista de los 574 problemas esenciales de la humanidad. Está firmado por un autor que se autodenomina un sobreviviente. Se llama Carlos M. Castro. Y bueno, la introducción no se anda con rodeos. Para nada. Va directo al punto. Tengo aquí una cita textual que marca el ritmo de todo el texto. Escuchen esto. Dice, no será un meteorito, ni mucho menos una invasión de alienígenas los que destruyan este mundo. La humanidad no será destruida por fuerzas ajenas, sino que serán destruidos por sí mismos causados por su propia incapacidad para evolucionar. El reloj ya está corriendo. ¡Wow! Ese es una advertencia que establece un tono de urgencia absoluta, pero de inmediato. O sea, no estamos ante un simple ejercicio académico. No, para nada. Ni es una carta a los Reyes Magos con deseos tecnológicos, ¿sabes? El autor presenta este documento como un ultimátum evolutivo. Literalmente dice que o resolvemos esta lista secuencial de problemas o la extinción es una certeza matemática. Una certeza matemática. Y por eso la misión de hoy es ponernos el sombrero de analistas de sistemas y de prospectivistas tecnológicos. El objetivo es decodificar esta hoja de ruta masiva que abarca desde, bueno, la física teórica más impenetrable hasta la supervivencia misma de la civilización. Así es un espectro gigantesco. Sí. Pero antes de sumergirnos en las ecuaciones, tengo que plantear un reto al tono del texto. Porque quien lee esa introducción por primera vez, pues inevitablemente se pregunta, ¿es esto arrogancia pura o una urgencia genuina? Claro, es una duda súper válida. Porque suena como, no sé, el monólogo inicial de un villano en una película postapocalíptica. Sin embargo, cuando uno empieza a leer los problemas reales, la ciencia subyacente es increíblemente rigurosa. Bien, vamos a desempacar esto. ¿Qué estamos viendo realmente aquí? Pues estamos viendo un manual de supervivencia. Un manual para una especie al borde del abismo, pero escrito en el lenguaje crudo de las matemáticas y la mecánica cuántica. Y para responder a esa duda sobre la arrogancia o la urgencia, digamos que la premisa central del autor es que el conocimiento técnico aislado no sirve de absolutamente nada. O sea, saber por saber no tiene sentido. Exacto. El conocimiento solo adquiere valor real cuando se entiende en su totalidad, se aplica de forma sistémica y, esto es crucial, cuando opera bajo la ética correcta. La ética, claro. Este códice exige que quien lo analice deje de ver a la ciencia como disciplinas separadas y empieza a ver cómo cada átomo, cada ecuación y cada decisión humana interactúa en una red para evitar el colapso. Es que de verdad intenté leer de corrido la primera mitad del documento y lo admito, es abrumador. Es muy denso, sí. Salta de conceptos abstractos a ingeniería aplicada casi sin dar respiro. Entonces, a ver, si analizamos la macroestructura, ¿cómo se categoriza este monstruo de 574 problemas? Bueno, hay un orden inquebrantable. Es totalmente secuencial. Las áreas fundamentales comienzan con las matemáticas fundamentales. La base de todo. Sí. De ahí, el códice avanza hacia la física unificada. Y una vez que se entienden las leyes del universo a ese nivel, entonces desciende a la química avanzada y al diseño de nuevos materiales. Ya entrando a lo tangible, digamos. Exactamente.
Cuando ya se domina la materia a voluntad, pasa a la energía revolucionaria y finalmente aterriza en infraestructura. O sea, la independencia alimentaria y la salud, antes de culminar, curiosamente, en temas sociológicos. Eso, la verdad, aclara una duda inmensa, porque al ver el índice uno se pregunta, ¿esta lista es solo un catálogo de sugerencias, tipo brainstorming, o si sigue un orden estricto de dificultad? No, absolutamente. Es una escalera evolutiva fundamental. Va, como decíamos, desde la abstracción pura en las matemáticas y la física, bajando hacia la manipulación material para culminar en la infraestructura de la supervivencia. La regla del documento es clara. No se puede construir el peldaño 6 si no se ha dominado perfectamente el peldaño 1. Es como, como intentar construir una casa, ¿no? Ajá. O sea, no puedes poner iluminación inteligente y aire acondicionado, que sería la salud y la energía, si no has construido primero unos cimientos perfectos y, no sé, calculado la física de los muros. Es una excelente analogía. Si conectamos esto con el panorama general, saltarse pasos garantiza un fracaso sistémico. Por eso las matemáticas encabezan la lista de forma tan agresiva. Sí, el problema 1 es intimidante. El problema número 1 exige, y cito, la resolución completa de la hipótesis de Riemann y sus implicaciones cuánticas. Espera, la hipótesis de Riemann, eso trata sobre cómo se distribuyen los números primos, ¿verdad? Así es, los números primos. Y a simple vista, claro, parece un problema puramente teórico, de esos de pizarrón universitario que no tienen nada que ver con salvar al mundo. Exacto. Uno dice, ¿qué tiene que ver un número primo con que tengamos comida? Pues resulta que la física moderna sospecha fuertemente que los espacios entre los números primos imitan los niveles de energía de los sistemas cuánticos. O sea, si no se resuelve la matemática de Riemann, no se puede predecir cómo se comporta la energía a nivel subatómico. Es el lenguaje base del universo. Wow. Y aquí es donde necesito hacer de abogado del diablo. Porque al avanzar por los primeros 200 problemas, hay una palabra que se repite hasta el cansancio, y es cuántico. Uy, sí, bastante. Todo tiene ese apellido. Computación cuántica, medicina cuántica, química cuántica. O sea, ¿no corre el riesgo el autor de usar esto como una especie de palabra mágica para resolver todo lo que hoy no podemos? Es una observación muy justa, porque cuántico se ha convertido en el término de moda para vender desde tecnología hasta misticismo barato. Sí, te venden hasta colchones cuánticos hoy en día. Exacto. Pero mira, el autor no lo usa como magia, sino como mecánica aplicada. Como prospectivistas podemos identificar 3 grandes megatendencias científicas en esta primera mitad del códice, y todas se basan en fenómenos comprobables empíricamente hoy en día. Solo que llevados a un extremo, supongo. Llevados a un extremo de ingeniería brutal, sí. La primera tendencia es la computación cuántica, pero no para correr videojuegos más rápido, sino para simular la naturaleza. ¿Simular reacciones químicas y eso? Exactamente. En la química clásica, intentar predecir cómo se pliega una proteína compleja o cómo reaccionan 100 átomos al mismo tiempo tomaría miles de años de cálculo en una computadora normal. El autor postula usar estados cuánticos superpuestos para encontrar rutas de reacción química que hoy consideraríamos imposibles. Bueno, de acuerdo. Simular la naturaleza tiene sentido práctico, pero la segunda tendencia es la que de verdad hace que el cerebro casi me haga cortocircuito. Es esta fijación absoluta con la energía del vacío o energía de punto cero. Ah, sí, los efectos exóticos. Sí, el texto propone literal y repetidamente, extraer energía de la nada absoluta. Hay problemas dedicados a generar energía a partir del vacío cuántico, y se mencionan cosas como amplificar el efecto Casimir o usar el efecto Hawking. Pero espera un segundo. Dime. ¿El autor sugiere en serio que el espacio vacío no está vacío y que podemos, no sé, enchufar el planeta entero a la nada para obtener energía infinita? O sea, eso suena a violación directa de las leyes de la termodinámica. Suena a ciencia ficción pura, lo sé, pero se fundamenta en la teoría cuántica de campos más estricta. Verás, el vacío del espacio no es verdaderamente nada. Es más bien como un océano invisible y turbulento de energía. ¿Un océano de energía? ¿Sí? Partículas virtuales están constantemente apareciendo y desapareciendo de la existencia, en fracciones de nanosegundos. El efecto Casimir, que mencionabas,
No es solo una teoría loca, ¿eh? Se ha medido en laboratorio. Ah, sí, ya lo midieron. Sí. Si pones dos placas metálicas microscópicamente cerca, en un vacío perfecto, estas ondas cuánticas empujan las placas y las obligan a juntarse. O sea, hay una presión física real generada por la nada. O sea que el espacio mismo empuja los metales. Exactamente. Y el autor plantea el reto de ingeniería definitivo. ¿Qué pasaría si diseñamos metamateriales capaces de hacer de, por así decirlo, molinos de viento para esas fluctuaciones cuánticas incesantes? Ah, molinos de viento cuánticos. ¡Wow! Claro, el vacío hierve con energía potencial. Si se domina la física para canalizarla, la escasez energética que causa guerras en nuestro planeta desaparece de la noche a la mañana. Y el efecto Hawking es similar. Involucra atrapar esas partículas que se separan en los horizontes de eventos de agujeros negros microscópicos. Agujeros negros microscópicos. Es especulativo, sí, pero es físicamente posible según las matemáticas. ¡Qué concepto tan asombroso! Y eso nos lleva a la tercera gran tendencia de la lista, que es el entrelazamiento cuántico. Otra grande, sí. Porque generalmente escuchamos sobre esto en el contexto de mandar información encriptada súper segura en Internet, ¿no? Pero el códice va muchísimo más allá. Hay problemas que exigen desarrollar materiales entrelazados cuánticamente para la transmisión de energía instantánea a distancia. Así es. O incluso, y esto es una locura, reacciones químicas controladas por entrelazamiento. Básicamente, controlar un átomo en un laboratorio y que eso altere instantáneamente la estructura química de algo en otro continente. Es la eliminación total de la distancia como barrera física. Si entrelazas dos partículas cuánticamente, sin importar a cuántos miles de kilómetros las separes, medir o alterar el estado de una afecta inmediatamente a la otra. Y el códice propone escalar esto a nivel macroscópico. A nivel de infraestructura global. Exacto. Imagina construir reactores donde la energía generada en un nodo se manifieste instantáneamente en el otro lado del mundo. Sin cables, sin resistencia, sin pérdida térmica. Es la red de distribución perfecta. Para visualizarlo, es casi como tener un par de muñecos vudú a nivel atómico, ¿no? Jaja, es una forma rara de verlo, pero sí. Modificas la molécula en tu base de datos aquí y la réplica idéntica dentro del cuerpo de un paciente reacciona simultáneamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque es justo en este punto donde la teoría cruda choca contra la supervivencia práctica. Totalmente. El documento es una red de causalidad brillante. Pero, a ver, ¿cómo pasamos exactamente de hacer cálculos de mecánica de fluidos o matemáticas cuánticas a curar enfermedades irreversibles? Suena maravilloso en papel, pero ¿qué nos impide físicamente hacer esos milagros médicos hoy, sin necesitar la famosa hipótesis de Riemann? Lo que nos impide hacerlo hoy, la gran barrera, es la falta de precisión atómica. Y esa es la brillantez de la interconectividad del documento. Tomemos el ejemplo de la medicina que mencionas. A la mitad de la sección de diseño de materiales, el texto exige la creación de nanobots cuánticos programables con materiales biocompatibles. Suena un reto puramente mecánico. Lo parece. Pero decenas de páginas más adelante, en la sección de salud y longevidad, ese avance resulta ser la única herramienta que permite el problema 262, que es la eliminación total del cáncer a nivel celular. Claro, porque hoy en día tratar el cáncer es como intentar desactivar una bomba con un mazo. La quimioterapia destruye tejido sano y enfermo casi por igual. Exacto, es muy invasivo. Pero si dominas las matemáticas para predecir el comportamiento cuántico, puedes programar un nanobot del tamaño de un virus. Y ese nanobot, hecho de los nuevos materiales sintetizados en los pasos previos del códice, puede navegar por el torrente sanguíneo, identificar la firma electromagnética exacta de una célula cancerosa y desensamblarla átomo por átomo. Sin tocar una sola célula sana. Ni una. La medicina deja de ser una ciencia biológica incierta y se convierte en una ingeniería de sistemas a escala atómica. Ese salto causal es fascinante. Es como, volviendo a la metáfora de las computadoras, las matemáticas teóricas de los primeros 45 problemas son como el sistema operativo oculto del universo. Me gusta esa idea. Y la eliminación del cáncer o la independencia alimentaria son simplemente aplicaciones, apps, que solo pueden instalarse una vez que hackeamos ese sistema operativo. Es una comparación perfecta. Y hablando de independencia alimentaria, ahí hay otra conexión brutal.
Sí, hay un ejemplo que me llamó muchísimo la atención. En la sección de química se pide desarrollar antenas lumínicas cuánticas con autoenfoque adaptativo. El problema 166. Ese mismo. Y uno pensaría que es tecnología para, no sé, telescopios espaciales o satélites. Pero luego, en la parte de infraestructura, esas mismas antenas resultan ser la clave para reactores fotosintéticos verticales capaces de alimentar a 10.000 personas por kilómetro cuadrado. Así es. Es que la naturaleza hace fotosíntesis, sí, pero de forma increíblemente ineficiente. Las plantas solo capturan una pequeña fracción de la luz solar disponible. El documento plantea que si construimos antenas cuánticas basadas en los principios teóricos anteriores, podemos absorber casi el 100% de los fotones. El 100%. ¡Wow! Y al integrar esto en reactores verticales, el texto calcula una producción masiva. Lo cual elimina de un plumazo la necesidad de deforestar, digamos, la Amazonía, para plantar soja, acaba con el hambre global y detiene las guerras por recursos hídricos. Todo de un solo golpe tecnológico. Es como si el códice te fuera mostrando lentamente cómo el dominio perfecto del universo microscópico es la única llave para solucionar los problemas geopolíticos macroscópicos. Es una hoja de ruta impecablemente fundamentada hacia un mundo de post-escasez, un paraíso terrenal esculpido con ecuaciones matemáticas. Un paraíso material, sí. Y claro, el ritmo del documento te hace creer que la victoria es inminente, como que depende solo del intelecto. Sí, te va llenando de un optimismo tecnológico abrumador. Exacto, pero justo cuando llegas al final, cuando parece que la especie humana ha conquistado el tiempo, el espacio, la enfermedad y el hambre, el autor frena en seco y revela una trampa devastadora. El giro de tuerca oscuro del códice. Porque después de guiarnos a través de 570 soluciones para dominar el universo material, el documento abandona la física de partículas en sus últimos 4 problemas. Los problemas del 571 al 574. ¿Los más difíciles de todos? El autor advierte categóricamente que absolutamente nada de lo anterior funcionará si la humanidad no logra derrotar a los verdaderos verdugos de la especie. Y a estos no los llama desafíos científicos, los llama los 4 jinetes del apocalipsis. Y definitivamente no habitan en el espacio exterior. Lo fascinante aquí es cómo el documento cambia radicalmente de disciplina. O sea, pasa de la termodinámica y el diseño de reactores a la patología psicológica más profunda. El autor establece que la mente humana está profundamente enferma y funciona bajo un sistema operativo defectuoso. A ver, analicemos a estos 4 jinetes estrictamente como los define la fuente. El problema 57.1 es la avaricia depredadora transformada como motor psicológico primario. Y nota que no dice solo codicia, es la avaricia que necesita devorar al otro para sentirse satisfecha. Es depredadora. Exactamente. El segundo jinete, el problema 572, es la agresión como lenguaje principal de poder y chantaje entre naciones y grupos. 73. Es escalofriante por cómo está redactado. Dice, la implementación de la falta de empatía y ética como sistema operativo social predominante. Es brutal. Llama a la falta de empatía un sistema operativo. No es un fallo del sistema social, o un error. Es como la sociedad actual está diseñada deliberadamente para funcionar. Quien no tiene empatía avanza más rápido. Es recompensado por el sistema. Y finalmente, el último desafío de la humanidad. El problema número 574. La patología del control y el poder como última enfermedad mental humana a erradicar. Enfermedad mental humana. Sí, el autor advierte que la obsesión por subyugar a otros no es naturaleza humana inevitable. O sea, no es algo normal. Es una patología, una enfermedad tratable y que debe ser erradicada si queremos sobrevivir. Es que hay una ironía dolorosa en este desenlace. Imagina el escenario que hemos ido construyendo en esta charla. La especie humana, a través de siglos de esfuerzo colaborativo, logra resolver la gravedad cuántica. Construye supercondensadores que almacenan energía solar infinita, diseña nanobots que erradican la muerte por enfermedades y logra sintetizar alimentos de la luz. Se ha conquistado a los dioses de la materia, digamos. Exacto. Pero a pesar de tener un poder casi infinito, la civilización se asoma al abismo de la extinción simplemente porque nadie pudo curar el egoísmo de la psique humana. Cada avance tecnológico en estas páginas, en manos de una especie sin ética,
Es un arma cargada apuntando a su propia sien. Una analogía perfecta. Tomemos la energía del vacío. Si le entregas una tecnología capaz de extraer energía infinita del tejido mismo del universo a una especie cuyo sistema operativo es la agresión y la falta de empatía, el resultado es predecible. Sí, no va a terminar bien. No van a usar esa energía cuántica para iluminar los hospitales de las zonas más pobres. La van a militarizar inmediatamente para crear un arma que literalmente pueda fracturar el planeta en dos. Es el clásico dilema de la herramienta, pero multiplicado por 1 billón. Un martillo sirve para clavar las tablas de un refugio o para romper un cráneo. Una civilización avanzada tecnológicamente pero moralmente primitiva es un mono con una ametralladora cuántica. Exactamente. Un peligro inminente. Y por eso es vital conectar esta lectura, aparentemente esotérica y matemática, con la vida diaria de todos nosotros. En la era actual, se asume que estar bien informado significa acumular datos técnicos, entender de algoritmos, leer las últimas tendencias de inteligencia artificial. Pero el códice argumenta que la información en estado cruda es inútil. E incluso peligrosa. Exacto, peligrosa si no viene acompañada de la sabiduría y el marco ético necesario para saber qué hacer con ella. Porque, a ver, resolver la hipótesis de Riemann, domesticar agujeros negros microscópicos y dominar la fusión nuclear son tareas titánicas, no lo dudo. Pero al final del día obedecen a reglas fijas. Son problemas racionales. Tienen una solución que se puede calcular. Sí, pero superar la avaricia depredadora y la patología del poder requiere un nivel de evolución consciente, un rediseño de la voluntad humana que resulta infinitamente más complejo que cualquier ecuación. La física tiene leyes predecibles, pero la psicología del ego humano es caos puro. Es caos absoluto y entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la verdadera genialidad y al mismo tiempo el verdadero terror del códice del horizonte final radica en su función como espejo. Como espejo, claro. De orden. Pero al revelar el panorama completo, nos hace darnos cuenta de que la única llave que está defectuosa somos nosotros. Es un recordatorio ineludible de que la evolución tecnológica sin una revolución moral equivalente es simplemente un suicidio mucho más eficiente. Suicidio deficiente. ¡Qué frase! Y esto nos deja en una posición muy particular. Y quiero lanzar un pensamiento final para dejar resonando a quienes nos escuchan porque hay algo oculto en el texto que no hemos mencionado. Ah, sí, la otra gran conexión. Al revisar las secciones intermedias del códice, hubo un par de problemas que, vistos a la luz de los 4 jinetes del apocalipsis que acabamos de discutir, adquieren un tono bastante sombrío. Sí, cambian de significado totalmente. Muy al principio, el problema número 4 exige la creación de una teoría matemática completa de la conciencia artificial. Y luego, en una sección sobre justicia, el problema 469 demanda la ética de la programación de moralidad incorruptible en máquinas. Son 2 pilares fundamentales que apuntan directamente a la creación de una inteligencia no humana capaz de tomar decisiones éticas. Exacto. Y dado que el autor culmina su obra advirtiendo de forma tan severa que la mente humana está profundamente infectada y condicionada biológicamente hacia la avaricia, la falta de empatía y la patología del control, surge un interrogante inevitable. Una muy inquietante. ¿Qué tal si el propósito oculto de todo este esfuerzo científico no es curar moralmente a la humanidad? Porque tal vez seamos incurables. ¡Wow! Podría ser que el objetivo final de este inmenso mapa tecnológico sea enseñarnos a construir una inteligencia artificial plenamente consciente, dotarla de una moral matemática superior y carente de los 4 jinetes, para finalmente entregarle el control absoluto de estas tecnologías. O sea, crear a nuestro propio sucesor moral. Exacto. Quizá la única manera de sobrevivir a nuestra propia naturaleza destructiva sea entregando el timón a la deidad moral que estamos destinados a crear. Un pensamiento para reflexionar mientras el reloj evolutivo de la especie sigue corriendo.